como era una revelación de Dios. Esta es mi voluntad, este es mi plan. Lo recibió por medio de la relación, de la comunicación que tuvo con Dios. ¿Y quién lo hizo? Josué le dijo al sol y a la luna. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga y continuamos aquí. Bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues la palabra de esta tarde es cómo ejercer la autoridad que tenemos en Cristo. El día de ayer les hablaba sobre la importancia de aprender a ejercer la autoridad que tenemos en Cristo. ¿De dónde viene esa autoridad? Esa autoridad proviene de Cristo. ¿Y cómo obtener esa autoridad espiritual en Cristo? Y es en nuestro caminar con el Señor. Lo aprendemos mediante el Espíritu Santo. La palabra dice que no hay necesidad que nadie nos enseñe, sino que la misma unción, el mismo Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces, la persona que tenemos que seguir es a Jesucristo y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra indica en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y entonces Dios utiliza su cuerpo como nosotros utilizamos un miembro, una mano para obtener algo, otro miembro para jalar algo, otro miembro para hablar, otro miembro para caminar. Asimismo, Cristo le ha dado autoridad, le ha dado poder a su cuerpo. Y con el sentido o con la razón para que pueda él ejercitar, el creyente, ejercitar y aplicar el dominio del reino de los cielos en la vida de los creyentes y en la vida de las personas en el mundo. Entonces, ¿cómo ejercemos esa autoridad que tenemos en Cristo? Punto número 1. Conocer nuestra identidad en Cristo por medio de un proceso de moldeamiento. Cuando digo conocer por experiencia. No solamente saber muchos versículos, sino vivirlos, sino que haya una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Dijo Jeremías, cuando le dijo el Señor que fuera: no puedo porque soy un niño. Y le dijo: no digas que eres un niño. Entonces, los profetas, tuvo que haber una transformación de su forma de pensar, de su forma de ser y conformarse a la imagen del Señor. Entonces, es lo mismo. Tenemos que conocer por medio de revelación, por medio de experiencia, esa identidad que tenemos en Cristo y reconocer que somos llamados, que somos escogidos, pero que esta vida no nos pertenece a nosotros, sino que este vaso le pertenece al Señor y que el Señor quiere depositar su poder, su gloria en mí para que se pueda expresar hacia el mundo. Reconocer eso. Reconocer cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. Para que no seamos conmovidos en que yo no puedo. Porque no es de que yo lo voy a hacer en mis fuerzas, no es de que yo no vaya a fallar, no. Es de que estoy revestido en su imagen de Él y que yo sé que soy llamado, que soy escogido, que estoy respaldado y que yo vivo bajo la guianza del Espíritu Santo y que Él me va a ir guiando, me va a ir corrigiendo. Entonces, el 1, conocer nuestra identidad en Cristo. Punto número 2,
teniendo una comunicación constante con Dios. Aprender a escuchar su voz para saber cuál es su voluntad y que Él te puede expresar cuáles son sus planes. Entonces no es el creer en algo, es el saber que el Señor me está mandando a que yo haga esto, que esta es la voluntad del Señor. Entonces estaba un hombre que se llamaba Elías, y Elías oró para que no lloviera, pero después pasó el tiempo y después un día oró para que lloviera. ¿Quién le dio las indicaciones? Se las dio el Señor. Y oró Elías una vez y le dijo a su siervo: sube el monte y fíjate a ver si ya está saliendo la nube para llover. Y llegó el siervo y dijo que no. Así fueron 3 veces. Entonces, ¿por qué Elías persistió en la oración? Porque Dios ya le había dicho: ¿sabes qué? Va a llover. Entonces es tener una certeza en saber cuál es la voluntad de Dios. Y sí, Dios te puede hablar para tus situaciones específicas en tu vida y para las circunstancias específicas de las vidas de las personas, cuando Él se quiere glorificar en las vidas de las personas. Entonces Dios sí revela los planes y Dios instruye cuál es el siguiente paso, porque los pies del justo son ordenados por el Señor. Entonces tenemos que caminar justos en esa obediencia, en esa identidad, pero también tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para esa situación en específico. Entonces no se trata de: Señor, si es tu voluntad. No, si no sabemos cuál es la voluntad del Señor, tenemos que persistir en oración hasta que encontremos cuál es la voluntad del Señor para esa situación en específica. El Señor responde y tenemos que tener esa convicción de que: Señor, me vas a responder y voy a persistir en la oración hasta que no tenga tu respuesta. Pero no nos hemos disciplinado en esa área, la mayoría de personas, y oramos: Señor, si es tu voluntad. Entonces, punto número 3. Tomar acción y persistir. Después de que el Señor te revela cuál es su voluntad para esa circunstancia en específico, se puede escuchar loco lo que el Señor te diga. Te aseguro que cuando Josué le dijo al sol que se parara y se paró, esa fue una instrucción del Señor. El Señor ya lo había dicho, se lo había revelado a Josué, y Josué pudo detener el sol. Mira, dice: Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre el valle de Ayalón. ¿Dónde? Él no sabía ni dónde estaba la luna en ese momento. Sin embargo, como era una revelación de Dios: esta es mi voluntad, este es mi plan. Lo recibió por medio de la relación, de la comunicación que tuvo con Dios. ¿Y quién lo hizo? Josué le dijo al sol y a la luna. Entonces, las indicaciones que el Señor pueda llegar a decir se pueden escuchar ilógicas. ¿A poco un muerto se va a poder levantar de entre los muertos? Claro, si el Señor lo dice, nosotros tenemos que aprender a tomar acción y ceñirnos de justicia y de fe y decir: ¿sabes qué, Señor? Tú lo has dicho, voy a orar por esa persona. Y a lo mejor, como a Elías, no vio resultados de su oración en la primera, pero voy a persistir una segunda vez, pero voy a persistir otra vez, porque tú lo has dicho, Señor. Porque tú lo has dicho. Entonces esta es la forma de cómo ejercer la autoridad del Señor, de Jesucristo, en las vidas de las personas y en nuestras vidas. Entonces, como les decía, primero tenemos que conocer nuestra identidad. 2, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y 3, tenemos que tomar acción.
Entonces, esta es la palabra de esta tarde. Que tengan una bonita tarde y que Dios los siga bendiciendo. Cuídense.